Hace unos 5 años, a finales de 2018, se ponía punto y final a uno de los peores periodos de mi vida. Finalizaban 2 años de depresión y no fue tanto una cuestión de tiempo como una cuestión de profundidad. Realmente llegué a sentir muchísimo terror. Lo que más recuerdo, si me pongo a pensar en niveles de profundidad, es miedo. Tenía mucho miedo de mi mente en contra de mi propia mente. Me sentía muy desempoderada. No conseguía entender por qué sentía que yo misma me estaba atacando a través de mi manera de pensar, a través de pensamientos obsesivos, pensamientos bucle, negativos, incluso suicidas. Es como cuando tienes cáncer y sabes que son tus propias células multiplicándose en contra de ti mismo. Y dices, ¿por qué, cuerpecito mío? Pues en este caso es ¿por qué, mente mía? Y la verdad es que a día de hoy veo muy poco probable que algo parecido vuelva a suceder. Y me gustaría explicar en este vídeo por qué. Y es que es como si mi mente superase a la propia mente. Mi mente no puede volver a estar en mi contra, porque hay algo superior a eso. Y es la capacidad de crear distancia, la capacidad de observar y la capacidad de tomar decisiones. En alguna de las situaciones más difíciles de ese periodo de mi vida, sentía que aunque me observaba, no era capaz de salir de lo que me estaba pasando. Y además tenía como episodios de terror y episodios en los que sentía que estaba enloqueciendo. Por tanto, aunque a veces conseguía verme desde fuera, no conseguía como cambiar lo que estaba sucediendo. Todo terminó cuando toqué fondo absoluto. Ya habían pasado muchas circunstancias y situaciones en las que yo sentía que me estaba hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y uno siente que lo intenta y muchas veces es cierto, quiero decir, realmente nadie está deprimido por placer en sí mismo, sobre todo cuando es muy profundo. O estás deprimido o no estás deprimido, pero luego puedes estar deprimido en diferentes grados. Y puedes estar muy deprimido o puedes estar bastante deprimido o algo deprimido. Entonces hay personas que están deprimidas y eso es como una tristeza constante, por poner un ejemplo. Luego hay personas que están deprimidas y además de tristeza es apatía y es como desgana. Y luego hay personas que, aparte de todo eso, se les suma episodios en los que piensan que es mejor desaparecer del planeta, episodios de terror, episodios casi de locura. Yo estuve en esta fase. Consigues como incluso ver lo que está pasando, pero no consigues dominarte. Y en un determinado momento en el que sentí que había caído muy bajo, la verdad es que me sentía totalmente humillada, maltratada y desesperada, básicamente. No solo estaba deprimida, sino que me había puesto en una situación bastante lamentable. Me puse en una relación en la que la persona me trató muy mal y además me puse en riesgo al estar en un lugar en el que no tenía a nadie alrededor de confianza. Estaba en un país extraño para mí y sin recursos. Entonces, amigos, supongo que ya se presentó como una cuestión de vida o muerte. Y en ese momento me di cuenta de que yo quería vivir. Quería vivir, pero con todas las de la ley. No vivir en relación a no morir literalmente, sino vivir de una manera alegre. Y tenía tantas cosas en contra que si las veo en perspectiva desde mi situación actual, mi fuerza interior actual y mi manera de pensar actual, quizás no las vería tan extremas. En ese momento estaba totalmente desesperada y sí las sentía muy extremas y en parte lo eran bastante.
Es como que me cansé, no... Ojalá pudiese decir un truco para salir de la depresión. Ojalá tuviese como una técnica y unos pasos, y más adelante en este vídeo sí voy a decir qué pasos hice para sostener el estar fuera de la depresión, pero no son tanto los pasos o una técnica o lo que hagas, como que se dé el clic, como que se dé una especie de clic, al menos en mi caso. Yo creo que también se puede salir de la depresión de manera como sostenida, pero en mi caso es como un basta ya, un cansancio, me cansé. Es como si mi mente hubiese recuperado la inteligencia en ese momento. Supongo que dejé de tener miedo de perder cosas, porque muchas veces la depresión lo que ocurre y porque nos aferramos a ella es porque tenemos miedo a perder cosas. Nos sostenemos en un estado depresivo que muchas veces tiene que ver con decisiones o situaciones que sostenemos en nuestra vida. Familia, pareja, trabajo, amistades, situación económica, ponle lo que quieras ahí. Y eso que sostenemos nos hunde y al mismo tiempo no queremos soltarlo. Y yo no quería soltar las pequeñas cosas que había en mi vida porque sentía que por muy pequeñas que eran las que tenía. Sostenía trabajos de mierda, sostenía parejas que me trataban mal, sostenía una visión de mí misma muy de compararme con los demás y siempre salir perdiendo. Sostenía la sensación de que no caía bien en general, de que algo estaba mal en mí por ser tan introvertida y por tantas cosas. En el fondo da igual que las enumere. Lo que importa es que tenía esa sensación. Y cuando estaba en mi peor momento, me seguía aferrando a algunas de esas cosas. Habían aparentemente mejorado. Aparentemente tenía una pareja que me gustaba más, tenía un trabajo que me pagaba mejor y tenía un contexto más favorable. Todo en apariencia. Pero interiormente yo seguía sintiendo que estaba sosteniendo cosas que tampoco eran mi 10, por decirlo así. Y es que a veces cuando estamos mal y mejoramos un poquito, tenemos la sensación de que a ver si no vamos a ir para atrás otra vez, ¿no? Pero seguiremos sosteniendo situaciones que no llegan ni al 5 respecto al 10 al que debemos aspirar, ¿no? Cuando digo el 10 no me refiero a buscar lo perfecto. Cuando digo 10 es que tú eres un 10 y entonces buscas la par. Al mismo tiempo sentía que los 10 a los que yo quería aspirar yo no podía porque yo no estaba a la altura. Así que supongo que en algún momento empecé a sentir que sí podía estar a la altura y empecé a cambiar de hábitos y de decisiones como para acompañar esa sensación. Y eso alimentó esa semilla que se había creado. Y llegó a sacarme de tal manera de esa situación que luego hasta las cosas más pequeñas me parecían maravillosas. Aunque la clave estaba en que no me aferraba a ellas. Eso era lo más importante. Ya no importaba si las cosas a mi lado eran 5 o 10. La realidad es que las sostenía a mi lado mientras eran 10 y si en algún momento pasaban a ser 5, no me importaba desprenderme de ellos. Entonces ese peso que estaba cargando de esas pequeñas cosas que quería sostener en mi vida, que ni siquiera merecían la pena, pues empezó a descargarse. Y total, tampoco tenía mucho que perder porque mi situación no era muy buena. Entonces realmente solo podía ir un poco peor y no había tanta diferencia. Ese es lo mítico de cuando no tienes nada que perder, lo puedes ganar todo. Algo así. Sí que hay mucha gente que puede estar deprimida
y siente que está sosteniendo cosas muy, muy grandes. Por ejemplo, un trabajo en el que pagan muy bien, una pareja que pues a priori le quiere, le trata bien, pero aún así pues no siente quizás ya ese amor o esa afinidad. Y a veces se vuelve muy difícil desprenderse de esas cosas que uno siente que sobre el manual son 10, pero a nivel de sentir no son 10. Y sí me gustaría decir algunas cosas, algunos hábitos que cambié. De hecho, este vídeo tenía pensado en hacerlo por puntos, pero luego quise hacer algo como más de conexión, porque creo que en estas cuestiones es muy importante. Si me centro en algunas acciones o hábitos que sostuve o que incluso fui cambiando, pero que fui implementando para no volver atrás, porque lo que me sucedió a mí tengo que reconocer que fue algo bastante rápido y luego sentí que no iba a volver atrás. Entonces, no digo que todo el mundo la viva de la misma manera, puede ser como algo más paulatino, más increciendo. Lo mío fue como muy intenso y entonces me empoderé muchísimo y sentía que la vida me sonreía. Pero, como todo lo que sube, puede volver a bajar. Entonces sí que después de unos meses hubo ciertos aspectos y experiencias que tuve que volvieron a golpearme, por decirlo así. Pero yo dije, ahora ya sé cómo hacer, bebé. Y eso sí que tuvo que ver mucho en los hábitos. Muchos de ellos los tengo explicados en los vídeos de este canal. He ido como desgranando muchísimas cosas que hice para cambiar mi manera de pensar y de actuar y mis hábitos. Por ejemplo, los hábitos de pensamiento. Entendí que tenía una manera de pensar obsesiva, redundante y negativa, por decirlo así. Entonces, empecé a cortar los bucles de pensamiento y para eso hay muchas maneras. Tengo, como digo, los vídeos en este canal, los pondré por aquí. A mí me funcionan varias cosas, como por ejemplo, córtalos directamente o dar un tiempo a mis pensamientos negativos y mis bucles y decir, bien, ya he cubierto el cupo de 1 hora de pensamientos negativos al día. Ahora, durante el resto del día ya no le voy a dar más cabida a este pensamiento obsesivo. Ya mañana quizás le daré 45 minutos y al día siguiente media hora y así hasta no darle cabida en absoluto. Es como entrenar la cabecita a dejar de entrar en esos bucles. Al principio sí que te vuelves un poquito controlador. Por ejemplo, si eres compulsivo con ver vídeos en internet, dices, pues lo veo durante 1 hora y a la hora ya me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Tú mismo te tienes que marcar tus límites porque en ese momento todavía no te controlas bien. Con el tiempo descubres que ya no tienes que andar controlando tus pensamientos negativos y tu manera de pensar, que te basta con observarla y empiezas a ser un gran observador y ahí te permite mucha más libertad porque es como que más fluido, no tienes que andar controlándote ni poniendo límites, es como que ya vas siendo más sabio y la observación hace que no te impliques en las emociones que vives sin dejar de sentirlas y aceptarlas. Es una forma mucho más madura de entender los procesos mentales. También tengo vídeos a este respecto, de hecho, últimamente solo hablo de eso prácticamente. Otra de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es la parte estética. Yo soy una persona muy visual y a mí si me pones cosas bonitas alrededor y yo me veo bonita, la vida también pinta mucho mejor. Entonces, arreglarme, ponerme ropa con la que yo me sentía más a gusto, rodearme de entornos agradables y bonitos, personas con esa forma también de expresarse. Toda esa belleza me hacía sentir bien. La naturaleza aporta mucho de eso sin ponerse siquiera adornos. Animo a todo el mundo que se siente deprimido que incluya belleza en su vida. Otra de las cosas que me ayudó muchísimo es como que entré en conexión con mi libre expresión. Entonces empecé a sentir que mi propósito era expresarme en libertad. Y ahí es cuando conectas con tu propósito. No es tanto buscar qué es la cosa ideal que debo hacer para, etcétera, sino más bien dónde está mi mayor expresión. ¿Cómo me expreso más libremente
Y es ahí donde más puedes aportar, y por ahí van los tiros del propósito. Y de ahí surgió toda esta idea del canal, mi libro y otras muchas cosas que siguen siendo mi propósito a día de hoy, siempre y cuando estén en conexión con mi mejor y mayor expresión. Y entonces pueden cambiar con el tiempo, no lo sé, porque realmente la parte más tangible, la parte más concreta, no es el propósito, sino es la parte profunda de la expresión. Pues precisamente una de las cosas que me había llevado a la depresión era no expresarme. He vuelto a conectar ahora con que una de las cosas que me llevó a la depresión fue callar por mucho tiempo. Callar la sensación de injusticia, la sensación de tragar. ¿Sabes cuando tienes que tragar? Porque sientes que no tienes alternativa, o porque sientes que estás tú mal y entonces que los demás están bien y dices, pues bueno, pues tendré que hacer algo así porque todo el mundo lo dice, no quiero volver a ser el raro. De hecho, sufrí muchísimos problemas en la garganta, muchísima fonía, muchísimos nudos, y mi libro precisamente se titula En mi garganta y habla de todo eso que me faltó expresar, ¿no? Y que luego expresé a borbotones ya. Pero sobre todo antes de expresarlo a borbotones, lo expresé conmigo misma. Acaba de bajar el sol y acaba de cambiar la iluminación totalmente. Otra de las cosas que me ayuda muchísimo a no volver a la depresión es dejar a la gente ser como es. Esa obsesión de cambiar a los demás, buscar que te entiendan, que te traten de X manera. Entendí que las personas son libres de ser como son, entonces también yo era libre y todos en libertad y por fin. Entonces, precisamente yo me dejaba ser, pero también los dejaba ser a ellos, porque muchas veces queremos que nos dejen ser, pero no dejamos ser a los otros. Todo el mundo podía ser como quería y yo decidía si sí, si no, decidía estar con ellos. Y los comentarios dejaron de afectarme, las actitudes dejaron de afectarme. Si algo me parecía mal, que también podía darse el caso, aunque nunca lo llevaba a lo personal, sí me sentía libre para decir, no estoy de acuerdo, no pienso esto. Y poco a poco incluso dejé de tener interés por dar mi opinión. Es como... Empecé a entender que la opinión importa, que cada uno tiene la suya. No tiene nada de meritoso tener una opinión. La verdad es que solo me empezó a interesar sí que compartir afinidad con personas y la alegría de encontrar a alguien con el que te sientes afín, aunque no estés completamente de acuerdo, eso sí me entusiasmaba. La naturaleza y el sol formaron parte esencial también. Empecé a dar paseos en naturaleza, ya es algo que hacía antes, pero empecé a darlos cuando mi cabeza se atribulaba demasiado. Ya era como un ritual también, incluso por la mañana me encantó, hubo un periodo en el que era como un hábito, y cuando hacía sol todavía más, porque sentía que me nutría el aire, el sol, la naturaleza, y mi cabeza también tenía como más espacio para pensar más libremente. Expresé mucho mis emociones por escrito, concretamente en formato poesía, y eso me sirvió. Creo que escribir de cualquier modo, sea un journaling, sea, pues como digo, expresar las emociones de forma más artística, te libera. Decir que no tiene un poco que ver con el punto anterior de sentirse libre y de las opiniones de los demás, etc. Y empezar a decir que no. ¡Qué gran hábito! ¡Qué gran hábito! Decir que no y aprender a manejar la culpa de decir que no. Maravilloso. Tengo también vídeos al respecto, te los recomiendo. Y hacerme preguntas a despertarme, como ¿qué puede ofrecerme de maravilloso este nuevo día? ¿Qué cosas buenas pueden ocurrir hoy? ¿Qué me ofrece el día? ¿Qué quiero hacer hoy? Y uno de los aspectos que particularmente me ayudó más a sostenerme lejos de un estado depresivo e incluso a mantenerme mucho en un estado de motivación y a adquirir nuevos conocimientos en diversos ámbitos es escuchar contenido, particularmente YouTube y podcast. La verdad es que han sido mi fuente de información, relajación, conocimiento y esparcimiento. También los libros con este contenido, sobre todo de autoconocimiento y desarrollo personal. Siento que he adquirido muchísimas habilidades gracias a este contenido. Reconozco que
muchas, no las pongo en práctica, pero siento que a veces se quedan ahí y que tarde o temprano sí me servirán. He llegado a puntos en que incluso he pensado si soy un poco adicta a este contenido, cosa que sí y no, creo que me encanta, la verdad, y a veces abuso un poco de él. Por otra parte, me hace tanto bien que llamar adicción a algo que te hace bien suena bien raro. Me hizo también encontrar muchísimas personas afines, entender que hay personas de todo tipo, y me hizo un poco encontrar comunidades y maneras de entender la vida que me costaba encontrar en mi entorno más cercano. Y empecé a sentirme mucho menos sola. Que eso a veces imagino que os pasa a muchísimos de vosotros. De hecho, recibo mensajes y me contáis muchas veces eso, que habéis encontrado un espacio o habéis encontrado en mí algo que echáis en falta en vuestro entorno más inmediato. Y solo quiero recordaros que puede que estéis en un entorno un poco cerrado, pequeño, aislado, pero estamos por todos lados. Las personas que pensamos como tú o como yo, estamos por todos lados. Y a veces es cuestión un poquito de abrirse a nuevos espacios, nuevos entornos, nuevas amistades, y precisamente muchas veces decir que no a lo que ya tenemos, a lo de siempre, para dar espacio, tiempo y energía a algo nuevo. Creo que es difícil volver atrás en conciencia. Cuando has alcanzado cierto nivel es muy difícil volver atrás. Mira, es una de las razones por las que creo que no puedo volver a deprimirme, porque creo que sería volver atrás en mi estado de conciencia. Y no puedes saber lo que ya sabes. Entonces, no puedo volver atrás porque eso ya lo sé. Si acaso tendré que ser una nueva experiencia, quizás similar a la que viví, quizás diferente, pero no puede ser la misma experiencia porque ya adquirí el conocimiento, ya di el paso de conciencia. No puedo, no me permite la vida volver a ese mismo estado. Si acaso, como digo, será otro. Y sinceramente, yo creo que solo puede ir a mejor. Creo que solo puede ir a mejor. Porque cada día soy más. Y aún así, aunque sigue siendo muy poco, sigue siendo más. Sé que muchos habéis llegado a este canal por mis vídeos sobre la depresión. Sé que esos vídeos son muy importantes y sé que toda la ayuda, toda la inspiración que pueda ofrecer se va a quedar corta. La verdad es que creo que muchas personas que están pasando por la depresión y muchas personas que llegáis a mí en ese estado, somos simplemente personas que tenemos que dejar morir una parte de nosotros. No a nosotros, ojo, no a nosotros, una parte de nosotros, esa parte vieja, caduca. Y todas esas cargas que arrastramos, ¿vale? Patrones, aprendizajes, personas, lugares. Es terrorífico soltar lo mucho o lo poco que se tiene, pero la vida te está empujando a ello. Muchas veces es porque estás moviéndote en entornos y en contextos que no te dan lo que necesitas. Tú ya estás preparado para volar y te mueves en lugares donde no existen las alas. Así que extiéndelas y expande lo que eres, porque que mermes lo que eres es lo que te mantiene deprimido. Si tienes alas, vuela. Y si los demás no tienen alas, que no vuelen. Esto no quiere decir que unos sean mejores que otros, solo quiere decir que unos tienen alas y pueden volar, y otros no tienen alas y no pueden volar. Y si uno las tiene y no vuela, la frustración que puede sufrir es grandísima. Así que, amigo, espero que este vídeo te haya resultado de ayuda o inspiración. Si es así, también te animo a que lo compartas con otras personas a las que crees que podría ayudar. Y te recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, por ejemplo, también de la depresión. Si estás en una situación similar y crees que juntos podríamos ver formas de soltar toda esa carga y expresarte libremente, pues cuenta conmigo. La información está abajo en la caja de descripción, comentario fijado y en mi web. Te invito a seguir viendo más contenido relacionado por aquí y, como siempre, me despido.
Hasta la próxima.